El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, envió una carta al gobierno de México para exigir reclamar a Estados Unidos su repatriación. De lo contrario, advierte un colapso en la relación entre ambos países. En la carta entregada al Consulado de México en Nueva York, el Mayo Zambada pide a la presidenta de la República intervenir. Alega haber sido llevado a Estados Unidos de forma ilegal. El Mayo advierte que si no intervienen a favor de sus derechos, políticos y otros funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente a los Estados Unidos. Según el Mayo Zambada, en la Unión Americana se está incumpliendo la obligación de verificar la legalidad de su ingreso. La respuesta del Estado mexicano no es opcional. Si el gobierno no actúa, seré condenado a muerte sin lugar a dudas y Estados Unidos habrá violado la soberanía de México, alega enfático el Mayo en la carta. En tal documento se advierte también que de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, se constituirá una traición al sistema jurídico mexicano. El líder del cártel de Sinaloa exige la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del mexicano. Zambada está bajo custodia estadounidense desde el 25 de julio de 2024, luego de haber sido secuestrado en Culiacán en condiciones aún no aclaradas plenamente y se encuentra sometido a proceso. La presidenta de la República esta mañana confirmó la recepción de la carta del Mayo Zambada, entregada, le repito, en nuestro consulado en Nueva York. Junto con la Fiscalía General de la República, la presidencia evalúa la petición del Mayo. Dijo Sheinbaum que no se está defendiendo al personaje. Sin embargo, sí se cuestiona la forma en que fue llevado a los Estados Unidos. Descartó un colapso, como dice el Mayo, en la relación con Estados Unidos. Entonces, sí hay un tema en la carta que está enviando que tiene que ver con la soberanía y el juicio. Repito, nadie está defendiendo al personaje, sino el hecho. Entonces, la Fiscalía ha trabajado mucho este tema y lo vamos a revisar con el fiscal. El acusado señala que este caso podría provocar un colapso en la relación bilateral México-Estados Unidos, si usted coincide en esta percepción. Ese es otro tema y no lo creo. El tema aquí es el cumplimiento de la ley y de la Constitución de la República. Entonces, ahí es donde interviene de manera muy importante la Fiscalía. Sin embargo, para el abogado penalista Javier Coello Trejo, México debe exigir a Estados Unidos la entrega del Mayo Zambada, aunque se trate de un narcotraficante. Debe ser juzgado en México porque aquí cometió los delitos. Coello Trejo dijo que antes de ser delincuente, el Mayo Zambada es un ciudadano mexicano con derechos ante una ilegalidad. ¿El gobierno tiene la obligación de defenderlo? O sea, tienen la obligación de exigirle a los americanos, ¿sí?, que lo devuelvan para que sea juzgado en México. Pero lo que sí no es correcto, ¿sí?, es que entren los americanos y se lleven a los mexicanos. ¿Es un delincuente? Sí lo es. Pero que tiene sus derechos, tiene sus derechos. ¿Qué es lo que dice el Mayo Zambada en su carta? O me cumples con lo que yo merezco como mexicano, o voy a crear un gran conflicto, porque los delitos los han cometido en México primero y tienen que ser juzgados en México. Es lo que nos dijo el abogado Javier Coello Trejo, experto en estos temas que tienen que ver con la fiscalía y con la penalidad y con los delitos, en fin. Después de la designación de los cárteles como grupos terroristas por parte de Estados Unidos esta semana, la presidenta de la República incorporó el término terrorismo en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva. Busca, dijo, proteger a México frente a posibles acciones de intervención extranjera. El gobierno de Trump debería de enfrentar a los cárteles de la droga en su territorio, insistió Claudia Sheinbaum. Que no por llamarles de esta manera
Eso no les da derecho a intervenir en nuestro país. Por eso decimos, nos coordinamos, colaboramos, pero no nos subordinamos y no estamos de acuerdo en cualquier tipo de injerencia o de intervención, si lo queremos llamar así. Entonces, estamos protegiendo a México frente a una posible acción que pudieran llegar a plantear en este sentido. Y entre tanto, suben de tono las amenazas de la Casa Blanca contra los cárteles mexicanos. El asesor en seguridad nacional de la Casa Blanca, Mike Waltz, amaga con abrir las puertas del infierno para garantizar la seguridad en la frontera con México. Según Waltz, los grupos criminales mexicanos están sobre aviso, enfrentarán la aplicación de leyes más estrictas. Vamos a desatar el infierno sobre los cárteles. Basta ya. Estamos asegurando nuestra frontera y los cárteles están advertidos. Al mismo tiempo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, desestimó un ataque militar inminente en México tras la designación de los cárteles como organizaciones terroristas internacionales. Por el contrario, la preferencia siempre es trabajar en conjunto con nuestros socios en México y podemos brindarles mucha información sobre quiénes son y dónde se encuentran los narcotraficantes. Fue lo que dijo Marco Rubio, el secretario de Estado. En su país, y pueden tomar medidas al respecto, pues representa una amenaza para ambas naciones y ahora esperamos poder obtener más cooperación de ellos en este frente. Así se explicó el secretario de Estado de la Unión Americana. Con uno tenemos contacto en ese momento con el doctor Rafael Benítez Manaut. Él es profesor investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Raúl Benítez Manaut está en la línea. Raúl, gracias doctor por estar con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Un saludo a tu audiencia. Muchas gracias. ¿Qué te parece la carta enviada por el Mayo Zambada, entregada en el Consulado de México en Nueva York, en donde hace serias advertencias al gobierno mexicano, demandando la intervención inmediata para que sea repatriado a nuestro país después de haber sido secuestrado de manera evidentemente ilegal y entregado también de manera ilegal a las autoridades estadounidenses? ¿La carta qué es? ¿La lees como una amenaza, un chantaje, una advertencia cuando dice que puede haber un colapso en la relación México-Estados Unidos? Mira, esa carta es una amenaza, en primer lugar, y proviene de una persona que anda ahora diciendo legalidades e ilegalidades en su detención, cuando él estuvo 50 años cometiendo tremendas ilegalidades, mató personas, etcétera. Entonces, pues no hay que tomar en serio esa carta. Los americanos nunca se lo van a entregar al gobierno de México. Es una de las personas más peligrosas de México, y más ahora que lo consideran terrorista, ya lo tienen en sus manos. Él puede decir, me secuestraron, pero él no puede entregar pruebas de que lo secuestraron los estadounidenses. Lo habrá secuestrado el hijo de Chapo y lo habrá sacado. Pero el gobierno de México no tiene ninguna prueba de que fue Estados Unidos. Ya le pidió a Estados Unidos todas las pruebas y ellos dicen, no fuimos nosotros, no fuimos nosotros y no fuimos nosotros. Él llegó a Estados Unidos. La carta, Raúl, se limpia jurídicamente el tema, ¿no? La carta es una maniobra legal del Mayo Zambada para amenazar al gobierno de México, ponerlo contra la pared. No creo que tenga ese tamaño. La carta es una maniobra para que no le hagan una pena de muerte o que no lo tengan en la cárcel, en una supercárcel de alta seguridad toda la vida, pero parece que él está muy enfermo. Entonces, él usa ese recurso como para decir, hagan todo su esfuerzo por llevarme a México, pero no, eso no va a ser posible. O sea, él está soñando que puede suceder eso. Ni México tiene las herramientas jurídicas para traérselo, ni Donald Trump lo va a soltar. Porque acá Donald Trump a cada rato habla de que son narcoterroristas el cartel de Sinaloa y él es uno de los máximos dirigentes. Ya lo tienen en su cárcel, ya lo tienen atrapado. ¿Para qué lo van a soltar? No tiene ninguna lógica. Pero ahora el gobierno de México pues también debería de decir, bueno, pues no sabemos exactamente qué pasó, y yo no defendería a ese señor, tanto dinero se ha gastado México buscándolo y ha engañado a tantas personas. Pues para qué debes decir, bueno, sí, lo vamos a pedir y ya, pero claro, sin tanto esfuerzo, ¿no? Pero vamos, aquí te planteo esto. El Mayo Zambada, nadie dice que sea paloma, ni mucho menos lo vamos a juzgar aquí. Él tendrá sus delitos, pero el Mayo Zambada se lo llevaron por la fuerza.
se lo llevaron de manera ilegal. Como haya sido, lo secuestraron. Cualquier ciudadano mexicano tiene derechos. No aplica en este caso defender los derechos de un ciudadano mexicano, sea quien sea. Sí, pero es que nadie tiene pruebas de que fueron ellos. A él lo secuestró el hijo del Chapo. Él lo entregó. Entonces, no tiene ni el gobierno mexicano tiene pruebas de que Estados Unidos hizo una operación en territorio mexicano. Todo mundo especula que es cierto eso. Hasta los mismos gringos dicen, bueno, pues sí pudo haber sido cierto, pero no tienen las pruebas. Entonces, a él lo secuestró el hijo del Chapo, lo entregó el hijo del Chapo. Pues por eso está la guerra de los chapitos contra los mayitos en Sinaloa. Entonces, él está tratando de sobrevivir a una circunstancia muy difícil, porque ya debe haber dicho su abogado que derechito va la pena de muerte, o a una cárcel de superseguridad, esas que tienen en Colorado, que son bajo tierra, donde no se pueden escapar. Entonces, pues está dando patadas de ahogado el señor y dándoselas de que tiene derechos y de que la ley lo va a rescatar de Estados Unidos y de esas cárceles, cuando tanto daño le ha hecho a México como a Estados Unidos. Él no se la va a librar, y menos los abogados de Donald Trump, el Departamento de Justicia de Estados Unidos nunca lo va a entregar. Pero bueno, está amenazando diciendo que va a ser un infierno y un colapso. Pues, ¿colapso de qué? Nadie está pensando que eso puede hacer un colapso, ¿eh? ¿A que va a balconear a gente? Pues sí, eso sí puede suceder, y es con lo que está chantajeando, me imagino, que él ya lo ha de haber hecho, ¿no? Correcto, entonces no viene al caso que el gobierno mexicano responda a las peticiones o exigencias expresadas en la carta para lograr la repatriación del Mayo Zambada, alegando la comisión de delitos en su contra. No viene al caso, entonces, según lo estás planteando tú. Sí viene el caso jurídicamente para que diga el gobierno de México, bueno, también tiene muchas culpas aquí, que lo queremos juzgar, pero yo no haría mucho esfuerzo político, a eso me refiero, ¿no? Sí tienen que hacer una especie de reclamo, pero pelearse así de fuerte por eso yo no le veo ningún sentido, ¿no? Y además, como anda Donald Trump de gallito, pues menos, ¿no? Y sobre el asunto de la declaración de organizaciones terroristas internacionales de los 6 cárteles en este momento, ¿cuál es tu opinión? ¿Hacia dónde va a llevar todo esto? ¿Es una presión que está llevando, por ejemplo, a la presidencia de la República a enviar iniciativas para modificar la Constitución e incluir el término terrorista en la Constitución, en la Carta Magna, por presión de Estados Unidos? Mira, en Estados Unidos en su constitución no mencionan eso, lo mencionan en sus leyes. Y aquí también está mencionado en la ley contra el crimen organizado. Y muchos abogados están señalando en todos los medios de comunicación del país que es una exageración, que no debe de subirse eso a la Constitución, que para eso están los códigos federales, los códigos penales federales, los códigos de los estados y la ley contra el crimen organizado, que tiene que ubicarse en donde está. Entonces, yo creo que otra cosa, es algo de Claudia para decirle a Trump, hasta modifiqué mi constitución porque tú quieres, para que yo haga una estrategia antiterrorista, pero cuidado, no te metas sin mi permiso y sin ningún acuerdo. Ella está desesperada porque quiere que si van a actuar los gringos, que van a actuar, que le digan y que se hagan operaciones conjuntas, ¿no? Que es lo que han hecho mucho tiempo. El ejército y la marina están acostumbrados a hacer operaciones conjuntas muchísimo tiempo. Lo que pasa es que ahora, pues Donald Trump sí está desatado. Ahora, Joe Biden también estaba, pues fue en el periodo de Joe Biden cuando sucedió lo del Mayo Zambada. El tema es que el gobierno de México sí tiene mucho coraje porque lo hicieron bien. O sea, no pudieron demostrar nada y además no hubo ningún disparo en esa sustracción, secuestro, como tú le quieras llamar. Pues fue una operación súper limpia, que además de ellos dicen que no la hicieron, y de ahí nadie los va a mover, ¿no? Pues por ahí viene la polémica entonces. Por un lado, los derechos de los ciudadanos mexicanos que deben ser defendidos por su gobierno, y por otro lado, el término de la política. Se trata de un delincuente de quizá el de mayor estatura en este momento a nivel criminal que tiene Estados Unidos, y bien dices tú, difícilmente el gobierno de Donald Trump lo va a soltar. Es un problema, un callejón, pues, aparentemente sí, sin salida. Pero mira, no hay que quemar el tema jurídico. Yo creo que el gobierno mexicano debe tener bien preparados a sus abogados para defender migrantes, para defender trabajadores, no para andar defendiendo criminales, ¿no?
Te agradezco muchísimo, Raúl, como siempre, la oportunidad de poder escuchar tu punto de vista, siempre valioso. Igualmente, te mando un abrazo. Un abrazo muy fuerte también, muy buenas noches.